En primer lugar, quisiera agradecer la participación a estar esta mañana acá con ustedes y con los colegas de este panel, amigos de larga data. El tema de la gobernanza global es antiguo. El de la ciudadanía y gobernanza global, más complejo y difícil. La ciudadanía la tenemos directamente vinculada a los estados nacionales. Gobernanza global es tema de gobiernos, no de ciudadanos, hasta ahora. Tenemos que mirar a los amigos de Europa, donde allí el ciudadano elige al Parlamento directamente, para ver una relación entre ciudadanía y gobernanza más allá del Estado Nacional. Pero sobre esto estoy cierto que van a hablar otros de mis colegas aquí, en tema ciudadanía. Y quisiera concentrarme entonces en que el tema de la gobernanza global se hace infinitamente más exigente a partir de dos fenómenos, el de la globalización y el de la crisis. La globalización, ¿qué significa? Que este fenómeno, a partir de las tecnologías de información y conocimiento, va a estar entre nosotros como una nueva forma en que el ser humano se relaciona a escala planetaria y que antes no ocurría o ocurría en menor escala. Y segundo, que la crisis señala la económica en que estamos y mucho más profundo que aquello, la necesidad de entender que un conjunto de fenómenos, si no tienen reglas, las reglas las imponen como siempre los más fuertes o las reglas las imponen aquellos que creen poder sacar mayor beneficio de las reglas que ellos ponen. Y por lo tanto, el tema de cómo hace usted una gobernanza de ciertos temas pasa a ser fundamental, porque temas que hasta ayer eran del dominio de cada Estado, ahora los Estados son incapaces de resolverlos por la naturaleza del mismo y obliga en consecuencia a un acuerdo entre Estados. Y eso implica gobernanza. ¿Cuáles temas? Comencemos por el más fuerte de todos, la guerra y la paz en el mundo. Comercio, arquitectura financiera internacional, cambio climático y calentamiento de la tierra. Agua. Agua será la gran preocupación de este siglo XXI. Las pandemias y las enfermedades y la rapidez de propagación. Migraciones. ¿Qué clase de globalización existe cuando todo se globaliza, menos el derecho ancestral del ser humano de migrar? Si es cierto que el ser humano, como lo entendemos, nació en África y desde allí migró, y que los que habitan en esta parte del mundo, del planeta Tierra, dicen que migraron a través del estrecho de Bering. Y en aquellos tiempos, claro, nadie pedía pasaporte en esta parte del planeta. Y en consecuencia, hablar de migraciones como fenómeno de política doméstica es la negación más grande de la dignidad de los seres humanos y del derecho que tienen a migrar. Y otros. El lado oscuro de la globalización, narcotráfico, drogas, ¿para qué seguir? Lo que está claro es que después de la Segunda Guerra Mundial se intentó un sistema de gobernabilidad a partir de la Carta de Naciones Unidas, a partir de lo que fueron los acuerdos de Bretton Woods para el sistema financiero y monetario, y a partir de allí comenzó un proceso incipiente de cómo damos gobernanza a escala mundial. Pero este proceso incipiente no alcanzó a avanzar mucho hasta que constatamos que buena parte de los factores que determinaron las reglas de esa gobernanza, léase Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, dejaban de ser relevantes porque el mundo había cambiado más rápidamente que el mundo que nace de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí estamos entonces. Lo importante es que hoy hay otro mundo y otros problemas. Lo importante es que hoy, después de la caída del muro de Berlín, pudiéramos decir que por primera vez la humanidad vive en un mundo después de Westfalia. Westfalia, el entendimiento que tiene que haber
equilibrio entre potencias, entre naciones para mantener la paz. En aquellos felices tiempos, claro, el equilibrio entre naciones y la paz era Europa. Y después de Westfalia, la paz que se mantiene es el equilibrio. Rompe el equilibrio y hay guerra. Napoleón rompe el equilibrio, ahí está la guerra. ¿Podría usted decir que tal vez el equilibrio nuclear, Unión Soviética, Estados Unidos, es la última etapa de la paz westfaliana? Y después de la caída del muro de Berlín, ¿qué? Una sola potencia militar, política y económica, Estados Unidos. Pero respecto de la mayor parte de estos temas que he mencionado, Estados Unidos no es capaz ni siquiera de establecer la Pax Americana, como la guerra de Irak lo demostró. Y por lo tanto, en el mundo de hoy, esta única potencia no puede establecer las reglas de la gobernabilidad. Pero sin la participación de esa potencia, tampoco es viable la solución de buena parte de estos temas. Digámoslo en una palabra. Si quiere resolver el tema del calentamiento del planeta y el cambio climático producto de las emisiones de gases de efecto invernadero, si no está Estados Unidos, no hay arreglo. Pero Estados Unidos solo tampoco es capaz. Si avanzamos un poco más, vamos a decir, sin Estados Unidos y China, y ambos son responsables del 40% de las emisiones del planeta, tampoco hay un arreglo si el resto no está. Esto es, vivimos en un mundo en donde si ni uno ni dos pueden resolver, pero el resto es indispensable, el diálogo es la exigencia. Y ese es el dilema de gobernabilidad. Por tanto, segundo tema, el gran dilema hoy. ¿Va a haber una gobernabilidad a partir de un G2? ¿A partir del entendimiento de Estados Unidos-China? Ojo, todos sabemos, y la historia nos enseña, que las potencias suben y bajan. Lo que ocurre es que lo que ahora tenemos es un cambio distinto, porque cuando la potencia es Francia y pasa la sobrevivencia a Inglaterra, es dentro de Europa y lo que allí ocurre, al interior de. En cambio, ahora es distinto. Cuando va la hegemonía del Imperio Británico a Estados Unidos, la primera vez que hay un salto de un país a un país continente que es Estados Unidos. Ahora, cuando se visora que puede haber un desplazamiento de Estados Unidos a China, hay tres hechos que son fundamentales y muy distintos. Primero, hay un desplazamiento de un país continente a otro país continente. Segundo, hay un desplazamiento de un país occidente que en el fondo, al final, está Sócrates, Platón y Aristóteles. Y al otro lado, Confucio. Son dos percepciones muy distintas de mirar el mundo y el ser humano. Para no referirnos a la otra concepción que nosotros, medimos el mundo en siglos, ellos miden el mundo en milenios. Distintas imágenes. Pero la tercera es tal vez la más importante. Occidente o esta parte del mundo, ¿qué va a pasar cuando esté China en el número 1? Y para los chinos, ser el número 1, ¿qué es? Que el mundo vuelve a la normalidad. Porque claro, China e India durante 1800 años, hasta antes de la Revolución Industrial, eran las dos economías más importantes del mundo. Lo que ocurría es que la otra parte del mundo no tenía idea de lo que ocurría en China y en la India, y se creían que ellos eran lo importante. Y la historia que se nos enseña,
la antigüedad, la Edad Media, tiempos modernos, es la historia de Occidente. Entonces, ocurre que lo que para nosotros, el mundo occidental, aparece como traumático, se desplaza el poder al oriente, a China, para ellos es la vuelta a la normalidad. Entonces, ¿por qué hablo de esto respecto a gobernanza? Porque me parece que estos grandes temas hacen el gran debate si va a haber o no va a haber un G2. ¿Habrá un Pacífico que va a ser el Mare Nostrum del siglo XXI? Es interesante. En materia de gobernanza mundial, Kissinger en su libro sobre China plantea: ¿y por qué no hacemos una Trans-Pacific Alliance? Una alianza transpacífico, como la hubo después de la Segunda Guerra en la Alianza del Atlántico Norte. Y entonces la gobernabilidad estaba dada por ese entendimiento Estados Unidos, Europa, es decir, los poderes máximos que ganaron la guerra. Pero ojo, Europa en un sentido amplio, porque en la Alianza Atlántica, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, participó Italia, que yo sepa no llega al Atlántico, o Turquía, que está un poco más lejos. En la OTAN está Turquía. ¿Por qué lo digo? Porque algunos con una mirada estrecha piensan que cuando se habla de el Pacífico convoca a los que tienen riberas en el Pacífico. Yo diría que aquí, del punto de vista nuestro, América Latina, por cierto, si hay una discusión de gobernanza mundial en el G2, y como dice Kissinger, debe estar también algunos estados para que hagan más fácil este entendimiento, y menciona Japón, menciona Vietnam, menciona Corea, menciona Tailandia, menciona 6 países. En ninguno está América Latina. ¿Es posible una gobernanza si no estamos acá presentes? ¿Y los países emergentes? ¿Y los BRICS? En suma, lo que me parece, y acá incorporo el tema de la gobernanza y la crisis, lo que me parece fundamental es que en esta gobernanza de una respuesta fáctica, cuando ante la crisis económica Estados Unidos entiende que el grupo de los 8 no puede dar cuenta de las naciones más industrializadas y se requiere el grupo de los 20. Y ahí entonces surge un nuevo sistema de gobernabilidad. Es cierto, para enfrentar la crisis, pero es que en ese sistema de gobernabilidad hacía mucho tiempo que en 20 América Latina tiene 3. Hacía mucho tiempo que en 20 el tema de poder avanzar había que hacerlo con mucha mayor rapidez. Y claro, estos 20 se ponen de acuerdo en Londres, gran ejemplo de gobernanza mundial. Y en Londres resuelven en media hora lo que durante 25 o 30 años no se lograba, que el Fondo Monetario triplicara su capital de 250.000 millones a 350. ¿Por qué? Porque ahora a lo mejor ahí hay que recurrir al fondo por parte de las grandes potencias. Cuando recurrían al fondo los países chicos, con 250.000 millones era suficiente. Y todos coincidieron allí que era necesario mantener políticas de estímulo, como las que hizo Obama o como las que hizo en ese momento Europa. Y se acabó la gobernanza a partir de allí, porque a partir de allí el grupo de los 20 tuvo políticas distintas, Obama con estímulo, la señora Merkel diciendo que la austeridad es lo que viene, y vemos lo que pasa ahora en el mundo. Esto es, la crisis está señalando que ni siquiera el grupo de los 20 puede dar la gobernabilidad necesaria. Y por tanto, entonces, el tema es, ¿cuál va a ser la relación entre los 20 y Naciones Unidas? Entre los 20 y los acuerdos de Bretton Woods, si queremos reducir la gobernanza a temas económicos. ¿Y qué decir si queremos plantear la gobernanza en una escala mucho más planetaria? ¿Y dónde entonces entra el tema de las grandes regiones?
Porque si vamos a incorporar, como dije al comienzo, la ciudadanía en la materia de la gobernanza, quiere decir que vamos a escuchar a los ciudadanos. Y los ciudadanos al final se expresan en un voto. Difícil una gobernanza mundial con ciudadanos un voto, porque me temo entonces que si votan solo los ciudadanos de China e India van a tener un peso un tanto fundamental. Entonces tenemos que mirar a los amigos europeos que nos dicen cómo usted considera un conjunto de elementos para dar el poder de voto al ciudadano en cada uno de los lugares. Y sobre eso nos queda mucho que aprender. Me recuerdo una de las muchas cumbres en que se dijo, tengamos también un parlamento latinoamericano. Entonces se dijo, ¿y cómo se vota? Bueno, muy fácil, un hombre, una mujer, un voto. Entonces, claro, el presidente de Uruguay dijo sí. Entonces yo espero que el Parlamento tenga por lo menos unos 600 parlamentarios, porque yo con 3 millones voy a elegir uno cuando Brasil con 180 elija 60. ¿Cómo establecemos esta relación? Si son 600 puedo elegir 3. Lo digo porque creo que el tema que nos preocupa, la gobernanza va a estar determinada básicamente por países o por continentes. Aquí tenemos un país continente, podemos decir en América Latina que es Brasil, por cierto. Pero la región llamada Europa va a discutir como región y la región llamada China o India como región. Y el tema entonces se presenta cómo operan aquellos que no tienen el tamaño continental y cómo se les escucha. Y aquí entonces me parece tan importante que a nivel nuestro, mucho más modesto regional, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, el CELAC, tiene que ser el incipiente embrión para poder participar en una gobernanza que va a tener el carácter más bien de grandes regiones o de grandes continentes. Y en ese contexto, la posibilidad de hablar con una sola voz es la única forma de ser escuchado. Para esa tarea, los latinoamericanos estamos a años luz de lo que hay que hacer. Y para esa tarea de gobernanza, para ser escuchado, estamos muy lejos. Tenemos 3 en el grupo de los 20. Me temo que, por desgracia, cada uno llega al grupo de los 20 sin un cierto consenso. Y excúsenme entonces y hago una reflexión más personal. A la guerra de Irak, cuando estábamos en el Consejo de Seguridad, ¿dónde se discutía el tema de la guerra y la paz? Amén del Consejo de Seguridad. Y en América Latina, ¿dónde? Los europeos tienen la OTAN, los asiáticos tienen la ASEAN, los africanos tienen la Unión Africana. ¿Y nosotros dónde? A punta de telefonazos los presidentes, pero no había un locus central donde debatir. Y yo creo que es un tema central en materia de gobernanza, porque mientras tenemos normas de gobernanza global a nivel ciudadano y donde la fundamentación sea el ciudadano mundial, mientras llega eso, la gobernanza va a ser a nivel de gobiernos. Y si es a nivel de gobiernos, entonces, ¿cómo los países más pequeños tenemos una expresión? Y digámoslo, que en materia de gobernanza son precisamente los países más pequeños los que requieren más de una gobernabilidad, porque son los que requieren más de reglas y Estado de Derecho a nivel mundial. Cuando no lo hay, los más poderosos imponen su norma. En el siglo XIX, la ley de los mares la defendía Estados Unidos, no le gustaba el Imperio Británico. La ley de los mares era la ley de la Armada de Su Majestad. Ahora, la ley de los mares la defienden los amigos británicos. Ha cambiado la pujanza. Por tanto, cuando se es pequeño, las normas del Estado de Derecho pasan a ser centrales. Por tanto,
Si se dice que se va a la guerra fuera del Consejo de Seguridad, único organismo que puede ir a la guerra, tenemos que decir que no, como lo dijimos. Y si cuando se dice que hay que ir a apoyar a Haití, tenemos que decir que sí, como lo hicimos. Esto es, si queremos en materia de gobernanza dar un ejemplo significativo, tenemos que luchar por un Estado de Derecho. Yo sé que esto no le gusta a los más poderosos. Sin embargo, si la historia nos enseña que los que hoy son número uno mañana no lo serán, me gustaría concluir diciendo que el gran dilema del mundo de los poderosos hoy, si saben que hay auges y caídas de las potencias y los imperios, la gran pregunta es, ¿estarán dispuestos los poderosos hoy a establecer reglas internacionales de gobernanza que cuando mañana no sean los poderosos del mundo se sientan cómodos con las reglas que ellos establecieron? Es una exigencia que nunca se ha hecho en la historia de la humanidad. Al que es imperio, si vamos al Egipto de los faraones, nunca pensaron que iban a dejar de ser el imperio. Y por lo tanto, nunca pensaron que tenía que haber una gobernanza global en el mundo que ellos conocían. La pregunta es, hoy Estados Unidos, hoy China, ¿pensarán que es posible establecer normas de gobernanza mundial? Porque eventualmente mañana o pasado no serán el número 1, el número 2, el número 3. Y esas reglas también les van a satisfacer. Es una pregunta muy profunda, pero que de allí depende avanzar más rápido o menos rápido. La convicción de que cuando Adriano, el emperador romano, se paseaba por las distintas provincias del imperio, sabía que era la Pax Romana y podía exigir que la Guardia Pretoriana estuviera al margen de la justicia penal de la época, porque era la guardia del emperador. Algo parecido ocurre hoy día, donde la Corte Penal Internacional hay países que no la suscriben y no aceptan que su gente sea sometida a ella, y mucho menos sus soldados. Queda entonces un largo camino por recorrer en materia de gobernabilidad, que el ser humano es mucho más consciente del tema, que la gobernabilidad no puede estar dada por el número 1, número 2 o número 3, por poderosos que sean, pero que la búsqueda de un camino común se hace infinitamente más compleja y más difícil. Y más vale que ciertas reglas de gobernanza las podamos encontrar pronto, porque respecto de un conjunto de temas, el planeta no puede seguir como está. Si no encontramos una forma de disminuir las emisiones del planeta, entonces el planeta no va a sobrevivir como hoy lo conocemos. Y el dilema es muy simple. Somos 7.000 millones de seres humanos, el 2050 seremos 9.000 millones. Ningún ser humano el 2050 puede emitir más de 2 toneladas por persona. Hoy día Estados Unidos emite 22, Europa emite entre 10 y 12, nosotros que estamos creciendo emitimos alrededor de 6, China 5, Rusia 8, India 2, pero quiere seguir creciendo. ¿Cómo vamos a hacer para seguir creciendo? ¿Qué tipo de crecimiento que nos permita que de aquí al 2050 este planeta siga siendo vivible? Y hasta ahora no damos trazas de gobernabilidad efectiva en las negociaciones que hemos tenido. Se dice que el 2015 es la nueva fecha. 6 años atrás se dijo que el 2012 era la nueva fecha. Espero que el 2015 no tengamos que acordar que la nueva fecha sea el 2020, porque querría decir que habremos fracasado en el tema de gobernabilidad, que en este instante es el más crucial de todos, la supervivencia del planeta. Muchas gracias.
Muy breve, estamos todos muy apurados por salir. Muy breve. Creo que aquí lo que se planteó particularmente por nuestro querido amigo Borrell y Cristian Vázquez es el tema de cómo va a influir en el concepto de ciudadanía y la representación de los ciudadanos las nuevas tecnologías de información. Porque si pensamos bien, la democracia como sistema es consecuencia de Gutenberg cuando inventa la imprenta. La imprenta se inventó, como todos sabemos, para producir libros. Pasaron más de 200 años hasta que alguien dijo, pero si ahora hay imprenta, puedo hacer un diario. ¿Y qué es lo que es un diario? Un diario es donde publico noticias que le interesan a todos. Y a partir de tener un diario, algunos filósofos franceses mencionados aquí, como Montesquieu, dijeron, bueno, pero si ahora todos nosotros sabemos los temas públicos que hay que debatir, bueno, ¿por qué estos temas los va a resolver el rey con sus asesores? Oiga, todos los que sabemos leer, leemos el diario y también podemos dar nuestra opinión. Entonces, en último término, porque Gutenberg inventó la imprenta, llegaron después unos filósofos que dijeron puede haber algo que se llama democracia. Ahora, claro, democracia entre quiénes, entre los que saben leer, porque los que saben leer van a conocer los temas. En suma, la democracia consistió entonces, como muy bien decía nuestro ilustre senador, en que alguien, el líder político, dice sus brillantes ideas, la ciudadanía escucha y cada 4 o 5 años vota por A, B o C. Pero ahí la democracia es alguien que emite opiniones y los ciudadanos escuchan y votan. Después, claro, llegó la radio y bastaba con escuchar, o la televisión, que había que mirar, pero siempre el mensaje era del que emitía opinión, el líder, y el que lo llevaban al Parlamento después. Lo que cambió el telefonito este es que usted esté emitiendo su brillante opinión y no, mejor que no abra el Twitter porque lo que le están diciendo no le digo. Y claro, automáticamente lo que cambió es que volvimos a la plaza de Atenas, no esta de la crisis, no, la de Pericles, en que en la plaza de Atenas no eran más de 100, 150 los ciudadanos, se juntaban el domingo y todos interactuaban ideas. Hoy día, todos interactúan ideas. Publique usted algo y va a tener 20, 30, 50, 100 comentarios. Y por lo tanto, la interacción es distinta. Pregunta, la democracia por definición es representativa. Elijo a un representante que lo voy a llamar presidente, que lo voy a llamar senador o diputado, que lo voy a llamar alcalde o concejal. Y me va a representar durante 4 o 5 años. Bueno, pero ahora teóricamente yo podría decir, ¿sabe qué más? La forma en que usted me está representando no me gusta y le quito mi voto. O la forma como este Parlamento lo está haciendo y la ley que aprobó se la derogo. ¿Ah? O sea, pregunta, ¿qué instituciones van a surgir como resultado de esto? Porque la democracia surgió como resultado de la imprenta en último término. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Acá estamos todavía en medio de una gran ola que viene, que a lo mejor va a conducir a lo que dice Cristóbal del cambio civilizatorio, que entre otras cosas va a ser cómo el ciudadano recupera la representación que entregó y busca una forma distinta de relacionarse. Ahora, estamos en el inicio. ¿Cómo termina? Es una historia apasionante, porque entonces, ¿cómo usted va a balancear cuánta representación y cuánta participación? Porque los que fueron a la Puerta del Sol o a la plaza en el Cairo estaban participando activamente. Última observación. Esto permite coordinarse a los movimientos sociales y todo aquello. Pero hay un momento en que para ser efectivos hay que ir a la plaza. No basta con escribir el Twitter.
Hay que llegar a la plaza, mirarse cara a cara y actuar. ¿Y cómo se va a hacer eso a futuro? Entonces creo que en un congreso como este que habla del futuro, bueno, ¿cómo va a ser la institucionalidad que va a emerger? Podemos pensar algunas cosas que implican en el fondo retirar el poder que se entrega. Y en esto creo que ya hay algunos partidos que todos conocemos, en algunos países que son simplemente la expresión de la votación de todos los días. Y en consecuencia yo diría, creo que respecto de ciudadanía y gobernanza mundial, claro, teóricamente podemos pensar que los ciudadanos de este planeta van a votar con este aparatito. Si le parece bien lo que hizo su diputado, vote sí. Si le parece, vote no. Y si el no es mucho más grande que el sí, y si hay muchas votaciones que dicen no y no sí, bueno, a lo mejor entonces se le va a cambiar a mitad de periodo. ¿Cómo cambia eso? Y creo que estamos en los inicios y es apasionante ver cómo se va a continuar este cambio en la forma de entender lo que hacen nuestros representantes y la capacidad que tengo yo, ciudadano, de decirle al representante de alguna forma u otra, no está interpretando lo que yo quiero decir. Gracias.